Estamos transmitiendo desde el restaurante Krapsen en el Paseo 60 de la ciudad de Mérida. Aquí ya pasando Santana, yendo a San Fernando. Es una plaza muy bonita y tenemos el honor, estamos muy contentos, yo estoy muy contento, de que esté con nosotros un hombre excepcional, de fama internacional, el gran maestro pintor José Luis Loría. José Luis, muchas gracias por habernos aceptado esta. Al contrario, Gonzalo, muchas gracias a ti, el honor es todo mío, te estoy muy agradecido, el lugar es precioso y yo creo que la mañana de hoy también es una hermosa mañana para que platiquemos, a tus órdenes. José Luis ha expuesto varias veces en Europa, ha expuesto en China, porque va mucho a China, o ha ido mucho a China. Pero la parte más interesante que nos interesa hoy de esta maravillosa carrera es que próximamente va a ser una gran exposición en Austria, en Viena, quizás la ciudad más linda del mundo, sobre Sisal Salsa, el nombre del Enequén. Efectivamente, estoy trabajando en este proyecto, Gonzalo, desde hace ya casi 8 meses. De hecho, llevo ya avanzada la producción de la colección de los botes con velas, que en el año de 1983 y 84 registré y se registraron también en fotografías de Christian Rasmussen. Y sobre este proyecto llevo ya estructurado el cuerpo propiamente de lo que será la exposición. Obviamente, en conjunto con nuestra Embajada de México, tenemos en Viena a una extraordinaria embajadora, Alicia Buenrostro Massieu. Tenemos a la doctora Mónica Sig, que es nuestra ministra para Asuntos Culturales. Y tengo a mi representante en la Comunidad Europea, que es Sonia Siblik, además de otros cónsules y embajadores que trabajan para diferentes dependencias internacionales con sede en Viena. Ellos están armando y apoyando el proyecto. Básicamente estoy en el momento en que estamos juntando el material para dar ya la propuesta final a la institución, que es el Museo Welt, donde se encuentra el penacho de Moctezuma. También se está manejando una contingencia, si por dado el caso la agenda del museo estuviera llena, no me importaría presentar la obra en el Museo de Historia Natural de Viena también. Son museos de los más importantes en el mundo. Por lo tanto, esto ha hecho que aquí en Mérida yo me refugie totalmente para la elaboración de ello. Estoy dedicado de lleno para el proyecto. José Luis, hay algo muy importante porque tú por muchas décadas has hecho un trabajo en Sisal importante, ¿no? Pero has tratado en esta ocasión, me parece, de unir Yucatán y Austria con un punto de convergencia muy importante, que es la emperatriz Carlota. En efecto, yo quedé sorprendido porque cuando hice la exposición de Sisal, imágenes de un puerto en el Palacio Cantón en 1984, pues salió ahí la referencia de que habían unos postes que marcaban las leguas que había recorrido Carlota, y se sabía de la referencia. Hay una fotografía de lo que publicó en primera página al día siguiente que llegó Carlota, un periódico local, donde hay un discurso de su majestad imperial. Pero fuera de eso, yo no sabía más nada, ¿no? Entonces, ahora, a raíz de los 4 viajes que he hecho a Austria, debido a otras exposiciones, escarabajos y otras, yo
decido adentrarme con más seriedad a esta convergencia que tú dices, y entonces quedo asombrado porque mi proyecto actualmente está precisamente enfocado a ese punto. Todo aquello relacionado entre Carlota, Yucatán, México y Austria. Y asombrosamente se han desclasificado las cartas secretas, por ejemplo, en Bruselas, en el Palacio Real de Bruselas, toda la correspondencia. Exacto, la correspondencia que mantuvo Maximiliano, su esposo, con ella. Y he encontrado en algunas cartas escritas en francés, otras están en alemán, pero básicamente las que están en francés, referencias asombrosas que nos relacionan a nosotros los yucatecos, puntos de vista que Carlota pone en esta correspondencia, que nos describen como la crema innata de alguna forma de lo que es la intelectualidad y el corazón en este país que es tan querido por todos nosotros los mexicanos. En ese sentido, pues estoy en la investigación, buscando y apoyándome en todo cuanto puedo para darle a este proyecto y a esta exposición un enfoque que puedan los vieneses disfrutar y que de alguna manera reivindique la figura de Maximiliano y de Carlota. Esa es una de las características que va a dar el lustre a la exposición. Vamos a hacer un poco de historia, si me permites. Yucatán atávicamente ha sido un estado conservador, salvo un pequeño paréntesis que fue Felipe Carrillo, porque Alvarado, pues como decimos acá, venir hizo, pues no fue un movimiento muy genuino, pero Felipe sí. Pero después, antes y después no aceptamos la independencia, no aceptamos la revolución, hemos sido un pueblo atávicamente conservador. Y fuimos muy imperialistas. En efecto. Vimos con muy buenos ojos el imperio de Maximiliano, ella vino por eso. Su capellán fue don Crescencio Carrillo y Ancona, fue capellán de Maximiliano. Yo ya publiqué el nombramiento que le dieron. Comió en el palacio, en el castillo de Chapultepec con ellos. Y hay que ver que Gutiérrez de Estrada, que era un campechano, pero con vínculos en Yucatán, José María Gutiérrez de Estrada le fue a pedir a Maximiliano que viniera. Estaba la lucha de los liberales contra los conservadores. Benito Juárez había publicado las leyes de reforma, eso se vio como un agravio, y entonces fuimos a buscar a Maximiliano, que restituía los designios divinos, porque acuérdate que se decía que un rey reinaba por orden de Dios. A nosotros estuvimos con los Habsburgo. Carlos V era quinto de Alemania, primero de España. Pariente de Maximiliano. Maximiliano es de la casa de Habsburgo, de Austria, ¿no? Bueno, por eso está allá el penacho de Moctezuma. Se lo llevaron a Carlos V. Y entonces, llegó y nosotros lo vimos muy bien. Muy, muy bien. Hay el rumor, dice Eduardo Sáez, que Carlota cuando vino dijo, si yo llego a tener un hijo, lo que era poco probable. Bueno, sí tuvo uno, pero no con Maximiliano. Se dice, ¿no? General Wegham. Va a ser príncipe de Chichén Itzá. Qué curioso. Interesante. Aquí está publicado en este canal, hay un video donde hablamos de las ideas de Maximiliano, esas que está con José Luis, que han aparecido, que dice que con los indios de Yucatán transformamos a México. Sí, hay vínculos asombrosos entre Austria y Yucatán y México en particular. Hay uno que quiero que les digas ahorita que vayas. Carlos, que era un chiquito, que decían que era muy bruto, parecía muy bruto, pero no es que no tenía nada de bruto. Primero tenía ese problema de los Habsburgo, que están la quijada, parecen babosos. Segundo, no hablaba español, hablaba alemán.
¿no? Era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana Loca. Pero él dijo, quiero que la península de Yucatán sea para Flamish. Correcto. Esta es una correspondencia que leí. Sí, sí. Y luego en la corte dijeron, tú no tienes derecho a decir nada de Flamish, chiquito malcriado. Tú no te, nada, Flamish quiere decir flamencos, austriacos. Cállate, punto. Vamos a mandar a los españoles. Esto es para España, no para tu gente. Es correcto, y así como esto que estás mencionando, también hay otras cuestiones muy relacionadas con nosotros, los mexicanos. Yo cada vez que voy a Viena, o las veces que he estado, lo primero que hago al día siguiente de llegar es pasar, porque además está en mi camino, a una iglesia donde hay una Virgen de Guadalupe y que asombrosamente es muy venerada. Mi representante, por ejemplo, Sonia Siblik, se casó en esa iglesia precisamente porque allí está la Virgen de Guadalupe. Y ese tipo... ¿Quién hizo esa iglesia? José Francisco José, perdón. El hermano de Maximiliano, el emperador de Austria. De Austria. Y la hizo precisamente por el incidente de que hay un atentado a su hijo y no lo matan. Entonces construye eso en agradecimiento a la providencia que permitió que su hijo siga viviendo. Y ahí está esa Virgen de Guadalupe. Está con el escudo nacional de México, el águila, y también el de Austria. Y es asombroso, en un perfecto estado, muy cuidado, muy concurrido, muy solemne, muy acogedor. Para un mexicano estar en Viena y acudir a este lugar es verdaderamente una experiencia de vida y diferente. Bueno, estamos aquí felices conversando con José Luis. Doria es un pintor de fama, pues desde luego tiene más fama internacional que local. Es muy conocido en Europa, muy conocido en la China, en una de esas hasta en el Tíbet, porque has estado allá. Sí, el Tíbet es una región donde están los uigures. Yo ya llegué hasta Urumqi, que está como a 200 kilómetros de la frontera entre Mongolia, Rusia y Kazajistán, pegado a la cordillera de los Himalaya. Es una área fascinante, son lugares que obviamente por los cuales pasó Marco Polo, aún al día de hoy en determinadas épocas del año, viajando en un ferrocarril 5 o 7 días desde Cantón hasta Urumqi, se pueden ver caravanas de camellos en el desierto, y esas escenas pues han estado allí desde hace cientos y cientos de años. Hombre, no, miles. Tenemos la civilización occidental, tiene 2000 años, esto es desde antes. Exactamente. Esa es una área que vale la pena, los minerales que te venden en los mercados, la vestimenta misma. Oye, José Luis, ¿ya has comido rata? He comido gato, he comido rata, he comido perro. ¿Y culebra? Y culebra. ¿Qué te la dieron? ¿Como en un puchero? En una sopa con unas pimientas muy fuertes que te anestesian propiamente el paladar, y con chiles muy, muy picosos. Entonces es una combinación interesante porque... ¿Y la cabeza de la culebra? Y la cabeza de la culebra buscan la forma de presentarla saliendo como un dragón de la sopa en un tazón gigantesco. Es algo verdaderamente... Creo que es lo más exótico que he visto. Bueno, lo primero es saber mantenencia. Nos vamos, pero regresamos. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Te pego porque te quiero.
delito es violencia física y se condena con hasta 5 años de cárcel. Queremos un Yucatán sin violencia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Estamos de regreso, estamos con el maestro José Luis Loría, gran pintor de fama internacional yucateco, que está a punto de hacer una gran exposición. ¿Cuántos cuadros vas a exponer? Voy a exponer como 60, 80 obras mínimo, sobre todo los barcos de madera, porque en el 1983, cuando viví 2 años en Sisal, registré toda esa flota de botes de madera y velas que en aquel entonces eran con lo que pescaban. Sisal tenía aproximadamente 2.500 habitantes, ahora es otra cosa. Se ha transformado, han hecho un Playa del Carmen ya de Sisal. Tengo entendido que ya está todo listo para desarrollar de alguna manera. O sea que en su momento, el trabajo que hice en los 80s, valió la pena porque actualmente es una cápsula de tiempo, ¿verdad? De otra forma se hubiera perdido esta memoria y eso hubiera sido muy triste. ¿Qué sucedió? Después de que hice la exposición en el Palacio Cantón con todo este material, lo oculté. Y a raíz de este viaje, de esta experiencia austriaca, vienesa, y sobre todo esto que acabamos de hablar de la relación con los Habsburgo, pues decido sacarlo. Y es una maravilla porque si esto se hubiese perdido, no habría memoria fotográfica de esos botes de madera y esas velas, porque al año siguiente que yo dejo Sisal, ya en 1985 y principios del 86, esa flotilla de botes de madera y vela desaparece porque entra la fibra de vidrio. Y esas escenas que voy a presentar en los dibujos que estoy trabajando desde hace 6 meses son fantásticas, porque de alguna forma, cuando yo llegué a vivir a Sisal, las asocié con las imágenes que recordaba de mi primer viaje a Egipto, porque en el Nilo los botes con velas eran exactamente lo mismo de lo que teníamos aquí en Sisal. De tal manera que me siento muy satisfecho, Gonzalo, verdaderamente, porque yo he tratado de dar a Yucatán todo lo mejor que he podido. Y no solamente a Yucatán, a las personas que he conocido, algunas personas a quienes he ayudado a tener una visión del mundo más completa, más amplia. Nuestra casa, aparentemente muy grande, no es muy grande. El mundo es una familia en la que todos se jalan los pelos, ¿verdad? Actualmente. Pero eso no quiere decir que no deje de ser bello y que no deje de ser fascinante el hecho de que, así como los extranjeros disfrutan de nuestras tradiciones, así también nosotros debemos disfrutar otras culturas, ¿no? Los uigures, los hans, los mongoles. Estar viajando en un ferrocarril y de repente llegas a una región donde empiezan a entrar individuos con unas manos gigantescas que nunca has visto en tu vida, alguien que tenga manos tan grandes. Pues esas cosas son extraordinarias. Un poco como las imágenes de Marco Polo. Yo siempre he sido un viajero desde muy niño y he aprendido a respetar y a disfrutar de otras culturas. Por eso defiendo la mía. Claro.
Oye, hay otro punto muy importante. Cuando Carlota vino, que pagó, no sé si todo o parte del enverjado que está en la catedral, no el actual, sino el anterior, se quiso hacer Villa Carlota, allí en Santiago, un asentamiento con austriacos. De ahí vienen algunas familias que hasta hoy viven aquí. Y creo que también en Canacín, de ahí, por eso quedaron cheles allá. Tú no has ido a Canacín, no has comido panuchos allá. No lo conozco, pero tengo muchos amigos de Canacín en Genesis Irish Pub. Y nunca he estado en Canacín. Hay un punto muy importante. Carlota vino con su amante, ¿no? En efecto. Esas cartas, 19 hojas de esas cartas, donde narra a sus amigas, masais y familiares de Bélgica. Sí, ella era belge. Claro, ella era hija del hombre más rico de su tiempo, que era el rey Leopoldo. Ya había muerto cuando es que hay y también le gustaba la lana a ella. Como no puede haber monarquía si no hay dinero, como tampoco puede haber lealtad si no hay dinero. Los irlandeses tienen un dicho que dice: la mejor manera de tener a un amigo a tu lado es tenerle dinero en su bolsillo. Qué barbaridad, oyes. Pero hay este punto, eso también le da un cariz maravilloso a la visita de la emperatriz, porque pues se supone que aquí vivió un apasionado romance con el capitán de sus guardias, que era belga también, y bueno, pues por eso se entendieron mejor. Entonces, de aquí se fue a México, y de México pegó la carrera a Europa. O sea que a lo mejor aquí la dejaron en estado de buena esperanza. Es probable esa relación entre las pasiones, el amor, el arte, los viajes, la historia. Deberías hacer un cuadro que represente eso. Porque ahí es donde viene una unión, ¿no? O sea, primero Maximiliano, como sabemos, ¿no? Se interesó mucho por Yucatán y por sus cosas, mandó a aquel viejo, ¿no? Fernando José Ramírez. Sí, mira, de hecho contemplo hacer una pieza especial, un dibujo especial sobre Carlota, porque eso se requiere para la exposición. Pero te soy honesto, yo como artista busco inspiración por todos lados donde puedo. No siempre es posible esto. A veces es malentendido, a veces al artista a veces se le utiliza en su sensibilidad. Siempre he dicho que las víctimas buscan a sus verdugos y los verdugos buscan a sus víctimas. Y esta frase se aplica mucho en un artista como yo, que propiamente requiere de una fuerte dosis de inspiración. Entonces, en este momento estoy atravesando en mi vida personal por situaciones muy desagradables, muy desconsideradas, así que tendré que buscar por otro lado para poder crear una obra para Carlota de alguna manera como esto que estás refiriendo, que me parece excelente, es una idea preciosa. Lo consideraré, Gonzalo, porque vale la pena. Claro, y así no. Digo, el encuentro no fue. Fíjate, hay una cosa muy curiosa. En México, en el Valle de México, digamos, a Carlota sí la quisieron, entre comillas. Es decir, este canto creo que es de Guillermo Prieto, ¿no? De adiós mamá Carlota, adiós mi viejo amor, te vas como pelota, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Porque ella, dos motivos. Carlota sí era una jefa de Estado. El pobre Maximiliano era un huevón, perdonad la palabra, marca Remember Me. Sí, además con un nivel de conocimiento de lo que sería geopolítica extraordinario. Carlota tiene en una carta una cosa muy interesante cuando menciona y dice: a nuestros amigos del norte le dejaremos algunas provincias de México. A nuestros amigos del sur les dejaremos el imperio de Brasil.
pero Yucatán debe ser el centro hegemónico del continente. Esa es una visión de geopolítica muy, muy revolucionada para esa época y que además es vigente en la actualidad, ¿no? Ella era una mujer que tomaba decisiones, que sabía manejar las circunstancias. El pobre Maximiliano no. Ella era, como dice Sara Sextokova en su libro, una femme d'État, es decir, una mujer de Estado. Exactamente. Y hizo un montón de obras de beneficencia. Bueno, el palacio, remozaron Chapultepec, hicieron el Paseo de la Reforma y marcaron la Ciudad de México hasta el final de los tiempos. Tengo entendido que ella, gracias a ella, se hizo el primer museo público aquí en Mérida. No tengo la referencia, pero la he estado buscando. Parece ser que hay un libro que habla de ello. ¿Cómo no? Hay otro detalle muy importante. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Allá lo que es el Gallito se llamó por mucho tiempo, porque nosotros nunca nos avergonzamos de eso, la casa de la emperatriz, porque allá llegó, claro, allá la 60 con 63. Allá se hospedó. Y fíjate una cosa antes de irnos. Cuando llegó a Campeche y vio a las sobrinas de Gutiérrez de Estrada, dijo, en Campeche, ya no en Mérida, son tan finas y tan elegantes como unas princesas europeas. Claro. Las Gutiérrez de Estrada, que luego tuvieron que ver aquí también, acuérdate, había una familia Juanes Gutiérrez de Estrada. Pues es que Yucatán tiene unas mujeres exquisitas y maravillosas. Yo no sé si tú te acuerdas cuando fue Miss México Valentina Vales. Hasta hoy está guapa. Bellísima, bellísima. Un día le hice una hamburguesa a Valentina que acababa de regresar de Miami y me dijo, José Luis, esas hamburguesas que haces ni en Miami las como. Pero ese gene que hizo estas mujeres tan bellas en Yucatán es una de nuestras características más preciosa, Valentina. Rosana Villares Moreno. Rosana Villares también, extraordinaria mujer, extraordinaria. Alba Margarita Cervera Labat. La Nena Riancho. ¿Cuál Nena Riancho? Una señora ya de edad que fue mi amiga. Mamá de los Riancho, creo que es tía de Dulce María Sauri. La Nena Riancho fue una de las mujeres más bellas de Mérida. Y yo tuve el privilegio de ser su amigo ya en sus últimos años. Cada vez que me invita, los mejores pucheros de 3 carnes que he comido en Yucatán fueron en casa de la Nena Riancho. Sí, porque ahí en China comiste de una sola, de culebra. Bueno, lo primero es saber mantenencia. Nos vamos y regresamos con José Luis Loría. Este 2020 vamos a darlo todo. La semana más activa. Yucatán por más deporte. Del 13 al 19 de enero. Disfruta de gimnasios gratuitos. Actividades al aire libre. Precios especiales en restaurantes. Descuentos en tiendas deportivas. Actividades deportivas inclusivas. Foros deportivos y de salud. 200 actividades diarias gratuitas. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Y esas ratas que se comen en Beijing y en China en general, ¿cómo son? ¿Son iguales que las de acá? Son exactamente las mismas. Yo recuerdo en mi infancia, viví en Coatzacoalcos con mi padre y mi madre. Y teníamos un vecino chino que las ponía en jaulas para engordarlas porque él las consumía. Entonces, te soy honesto, quizás debido a eso, cuando yo llego a China,
60 años después, o 50 años después, 60 años después. No me asombra porque ya mi mente había asimilado de que el chino, que era nuestro vecino, se las comía. Creo que eso de alguna forma también no me traumatizó como a mucha gente. China es un país tan grande, que se tiene que ver desde una perspectiva gigantesca. Para comenzar, todo en China tiene que ser gigante. La razón por la que hice el formato de mis dibujos de gatos, cada dibujo, cada gato son de 3, 4 metros, es porque de otra manera no iban a ser vistos por la cantidad de gente que los ha visto. Las avenidas, las plazas, todo es gigante porque son 1.400 millones de almas. Entonces, hay que abordar, para comprender China se tiene que comprender en función a cifras, a números, forzosamente. Incluso la literatura, todo, tienes que meterte números en la cabeza para poder entender China. Ese es un consejo que puedo yo dar, ¿no? ¿Y el Tíbet? El Tíbet es una región diferente. El Tíbet es una región... ¿Te gustó el té de mantequilla? Es mantequilla a 2 manos. Me da mucho trabajo tomarlo. Es de yak. Es de mantequilla de leche de yak. Y el yak es una especie de chivo tibetano que tiene un olor muy, muy fuerte. Lo mismo me sucedió con la carne de camello que comen y la carne de camello que comen en Kazajistán, por ejemplo. La lengua comí lengua entomatada. No, lo guisan como si fuese una morcilla y la verdad son tan fuertes esos sabores que tenía yo que tomar muchísimo alcohol para poder soportarlo. No está mi paladar para eso, si no estaba acostumbrado. ¿Qué te supo, Wish? La carne de caballo. Fue una experiencia Sí, muy desagradable. Me tragué el primer bocado y después jugué con los demás platillos, que eran como 14, y habían unas ensaladas exquisitas, todo lo demás. Pero sí uno tiene que, en China, tener cierto cuidado, hay que saber socialmente cómo manejar el protocolo para no herir al anfitrión, para no ofenderlo. Y una vez que aprendes esto, pues puedes disfrutar. Lo mismo cuando te gusta algo, pues comes más de la cuenta, ¿no? Pero sí son sabores completamente diferentes. Esas sopas de que en tu tazón agarran el pez y le abren la cabeza para derramar la sangre cuando todavía se está moviendo el animal, es traumático, eso es traumático. Pero bueno, yo todas estas cosas ya las superé. Hay cosas que me suceden aquí en Mérida que son todavía más traumáticas que eso. Sin embargo, en alguna ocasión comí en casa de Alfonso Franco, el dueño de Infra, de las Industrias Franco, muy amigo de Carlos Slim y de Roberto Hernández, en México. Él tiene todo mi portafolio que hice sobre África. Y la primera cena que me invitó a su casa, me dio gusanos para cenar. ¿Pero qué gusanos? Escamoles, ¿no? Pero eso es muy bueno. Escamoles al vapor, escamoles fritos, etcétera, etcétera, con guacamole, con tortillas hechas a mano. Pero yo nunca había comido gusanos. Bueno, una ocasión en casa del abuelo, un shush que ponían en el comal, pero no recordaba yo ni el sabor ni nada. Y lo comí. Pero como tú dices es muy bueno, pues también los chinos dirán es muy bueno, ¿no? Yo comí dedos de gato en Shanghái y me supo lo mismo. El que va al mercado aquí, hay un puesto donde venden pezuñas de puerco rebozadas. Por cierto, aquí vamos a entrar al caso de las pezuñas de puerco. ¿Cocinaste pezuñas de puerco en Viena, en la embajada? En Estocolmo en 1975. Pero te la estabas hirviendo
Y se molestó la... El embajador se puso verde. Es una historia muy bonita porque involucra a gente que yo quise mucho y que he querido mucho a través de mi vida. En aquel entonces era gobernador de Yucatán don Carlos Loret de Mola y su secretario de Hacienda era un tal Manzanilla. Yo me voy a Suecia, exactamente, yo me voy a Suecia y él me apoya para... decido hacer una exposición en el Kulturhuset en Suecia que inaugura el rey, el retrato de México, y me permiten a mí tener un espacio para poner mi obra. Y entonces le pido al embajador que me facilitara la residencia para dar una recepción personal después de la exposición. Pero yo solo contaba con $200 para todo esto y el embajador me dice, yo te pago todo el vino y la champaña, whisky, todos los licores, pero yo no te pago la recepción. Y entonces yo decido utilizar ese dinero que precisamente me autoriza don Carlos, porque la exposición la dediqué a Yucatán, y su secretario de Hacienda le manda al embajador ese dinero. Entonces hago números y digo, ¿qué puedo ofrecer para que la gente disfrute de la recepción? Yo estaba muy encantado porque invitaba con las tarjetones de la embajada, con el sello del águila, en fin. Y decido comprar por mi presupuesto las patas de cerdo más limpias y hermosas que te puedas imaginar en el mercado de Östermalmstorg, en Estocolmo, que solamente consumían los extranjeros, unos chamorros preciosos. Pero decido hacerlas en escabeche, patas de cerdo en escabeche, porque el agregado comercial me regala 20 kilos de tortillas que yo frío. Entonces digo, tostadas de pata de cerdo en escabeche. Resulta que para poder hacer esto hay que hervir las patas. Y bueno, la recepción era a las 8 de la noche, a las 12 del día, las patas están hirviendo y desde 2-3 esquinas antes, cuando llega el embajador a su residencia, siente el tufo de las patas de cerdo, entra a la residencia y todo olía horrible. Y se pone a pegar de gritos y me dice, bota todo esto y ya invitaste a medio mundo, hay que hablar a Östermalmstorg, que era la compañía de recepciones, me va a costar $4,000 y te vas a quedar aquí a trabajar 5 años hasta que lo pagues, porque eso no lo va a pagar Relaciones Exteriores ni yo, tú, y que voten todo esto. Se me salen las lágrimas, su esposa me abraza, me dice, no te preocupes. Bueno, el embajador se va furioso de regreso a la embajada. Y yo saco ese caldo, le echo otra agua, le meto más pimientas, canela, comino, laurel, y finalmente, ya terminado, pico todo esto, le meto el chile jalapeño, vinagre, ajos, pimientas, y hago el escabeche con mucho laurel también. Y entonces, en unas fuentes preciosas, porque es de las pocas embajadas que tenía todo para recepciones de plata, con el sello de el águila en oro, se presenta la mesa con los manteles, todo como es propio en la diplomacia, y lo primero que desaparece en esta recepción fueron las tostadas de pollo. Entonces, de patas. Y se acerca la esposa y me dice, José Luis, anda a ver a don Francisco. Ahí está guardado en el jardín con un plato con 6 tostadas de patas. O sea que luego se empató también. Le fascinó. Y son historias que pasa un artista, ¿no? En Estocolmo, no, ya no, hombre, no. No creo que, por ejemplo, Rufino Tamayo cocinara patas de cerdo en la embajada. Él cocinaba. No, bueno, Leonardo da Vinci, te estás confundiendo. Miguel Ángel también, pero él hacía, cuando se lo dice a Ludovico Sforza, y hago unas tortas, y hago esto, ya, cuando presenta su currículum, es el primer hombre que hace un currículum para obtener un trabajo, con Ludovico Sforza. Sí, cómo no, maravilloso. Es una claro. maravillosa. ¿En Milán? En Milán.
¿El reino de Milán? Sí, allí es donde todavía se comprendía el espíritu de un artista. Actualmente está muy devaluada la figura del artista, sobre todo para aquellos que viven en la ignorancia. Bueno, si tú produjeras escándalos como los que producía Diego Rivera y Frida Kahlo, tuvieras amigos, pues yo te diría que estarías en el pináculo, ¿no? Pero si tú eres muy discreto, no te gusta salir, no te gusta, eres reservadísimo, pues sí va a salir adelante tu obra, hombre, por supuesto. Si Van Gogh, el pobrecito que lo tenían bajo llave, hasta se cortó una oreja, pues ya viste luego qué pasó con su obra, ¿no? Así es. Bueno, yo estoy dejando ya una considerable cantidad de obra y lo mejor está en este momento, ¿no? Espero encontrar las fuentes de inspiración necesarias y en ese sentido, pues tengo una gratitud enorme a ti que has tenido esta gentileza de invitarme para platicar esta mañana. No, al contrario, ya sabes que yo siempre, pues primero que te admiro muchísimo y después que pienso que eres un grandísimo conversador, todas esas historias de tus viajes por el mundo, ¿no? Bueno, pero lo primero es saber mantenencia, nos vamos y regresamos. Este 2020 vamos a darlo todo. La semana más activa. Yucatán por más deporte. Del 13 al 19 de enero. Disfruta de gimnasios gratuitos. Actividades al aire libre. Precios especiales en restaurantes. Descuentos en tiendas deportivas. Actividades deportivas inclusivas. Foros deportivos y de salud. 200 actividades diarias gratuitas. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Si estás embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! No soy violento, solo tengo mal carácter. Esto es violencia psicológica, que en caso de materializarse, se convierte en violencia física y ambas se condenan con hasta 5 años de cárcel. Queremos un Yucatán sin violencia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. José Luis, ¿cómo ves el arte y específicamente, te voy a ser honesto, la pintura? Porque nosotros, tú sabes, lo sabes muy bien, no tenemos ninguna tradición pictórica en la colonia, tampoco poética, ninguna. No tenemos ningún poeta de la colonia, importante, digo, que haya hecho algo. Ningún pintor, ni luego, el primero fue Gamboa Guzmán. Y luego, pues sí hemos tenido algunos muy importantes, y un estado como que ahora ya se aprecia mucho la pintura. Pero ¿qué opinas de la situación actual? Es una situación un tanto especial, desde mi perspectiva, bastante crítica. Actualmente hay mucha producción, gente nueva,
gente que sale egresada del ESAI, pero también se están dando factores que yo creo no están propiamente ayudando a enriquecer el aspecto pictográfico de Yucatán. ¿Qué sucede? Estamos perdiendo el elemento más importante para mí, que debe persistir en Yucatán, que es el relacionado con nuestras raíces, que no es nada más la mestiza pintada de 1000 maneras, sino que es la fruta yucateca, el rincón yucateco, la escena, el pájaro, el insecto dentro de un contexto yucateco, el monte, lo que toda esa escenografía que caracteriza a nuestro estado. ¿Y qué sucede? Paralelamente a esto que se está perdiendo, al parecer, con toda esa tremenda influencia de extranjeros que actualmente tenemos, pues ya de repente lees que hay 40 exposiciones de pintura, pero en esas 40 exposiciones de pintura hay 10 norteamericanos, hay 5 canadienses, hay 2 o 3 que, una azafata que ahora pinta y que porque hizo 2 pesos de dinero ya quiere ser artista también, pero son gente que nunca fueron artistas, son retirados y ocupan espacios porque tienen las conexiones sociales o porque pueden pagarse una exposición, un catálogo, una invitación, etc. Yo creo que no se ha llegado al punto ni entre las autoridades ni entre los artistas de elevar, y mi punto es este precisamente, elevar la esencia de Yucatán a una internacionalización. El concepto de estético, ¿qué es Yucatán finalmente estéticamente hablando? Pictográficamente hablando. Una puesta de sol en un enequenal, que ya ni enequenales casi hay, un casco de hacienda que queda porque ya transformaron todos y ya los arreglaron y ya les metieron en las paredes pátinas casi de palazzos vecchios de Italia. O sea, o el artista yucateco debe actualmente investigar y buscar qué es lo que queda para salvar, para poder... Hombre, los colores de la tarde. Colores de la tarde, los puertos que todavía puedan aportar una... La luna que podemos ver. La luna, las puestas de sol, etcétera, etcétera. En el mercado hay mucho material todavía. ¿En qué momento aparece la piñuela? ¿En qué momento aparece la yuca? ¿En qué momento aparece la grosella? El isua. Todas estas cosas. Yo creo que por allá es donde se debe ya de trabajar y dejar en paz un rato a todas estas mestizas cada vez. ¿Tu opinión de Fernando Castro? Es muy, muy particular. Yo conocí a Fernando Castro Pacheco precisamente durante la administración de don Carlos Loret de Mola. Exactamente. Y estuve en la presentación de su libro en Palacio. Castro Pacheco le debe el espacio más grande de la obra de Castro Pacheco es el Palacio de aquí. Estamos de acuerdo en eso. Eso se lo debe a Carlos Loret de Mola. El artista debe tener y conservar la humildad suficiente y la gratitud de quién es el mecenas o quién es el que da el patronazgo para que su obra pueda estar en el lugar en que está. Pero Castro Pacheco nunca fue agradecido con Carlos Loret de Mola. Cuando se hace su libro en Palacio con todo el escándalo que se hace, nunca se mencionó en 2 horas que estuvo este evento, una sola vez, el nombre de Carlos Loret de Mola.
Pero José, si yo te preguntara, como artista, es un gran dibujante, ¿ah? Las mestizas de Castro Pacheco son las mejores de todo lo que existe de mestizas. Y además son las únicas que pueden tener el nivel y la calidad que yo estaba precisamente diciéndote. Algo que puede estar en un museo en Manhattan o en un museo en Roma, en Viena, en Rusia, en donde sea. Pero, y además, mi pregunta es, pertenece a la escuela nacionalista, sí, pero al mismo tiempo es como Rufino Tamayo, si me permites, hace un punto de inflexión, porque ese juego de los distintos colores en el plano, o sea, el dibujo es perfecto, ¿eh? No necesita ni sombra ni nada a veces, ¿no? Pero ese juego de los colores, pues es muy novedoso, muy novedoso. Ahora yo no sé qué opinión tienes. Bueno, allí él juega con esos colores desde el punto de vista de los colores de la región, ¿no? Como dibujante no me cabe la menor duda. Sin embargo, yo conocí por ahí de los años 70 en la Ciudad de México a Juan Ramón Chan, y para mí las mestizas que le vi en ese momento a Juan Ramón Chan eran superiores a las de Castro Pacheco. Yo creo que Castro Pacheco, que en ese momento creo era director de La Esmeralda, debió de haber tomado a Juan Ramón Chan y darle todo para que desarrollara esto. En lugar de eso lo agarró y le dijo, ya te conseguí una plaza de maestro para que regreses a Mérida. Y regresó a Mérida. Hay una historia negra detrás de cada cosa. Óyeme, y Ramírez, antes de irnos, Gabriel Ramírez. Bueno, es lo más respetado que hay en arte abstracto actualmente y desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, pero tiene un respeto nacional. Sí, y no internacional, ¿no? Internacional, yo creo que es de los grandes que hay en Yucatán, ¿no? Pero también hay pintores que se metieron de un día a otro a ser pintores y gracias a sus contactos políticos o porque sus familiares son políticos. ¿El caso de Gabriel? No, yo no estoy hablando de Gabriel. Hay muchas cosas, no hay una vía luminosa en la pintura en Yucatán, ese es mi punto de vista. Hay cosas que no son muralismo, son como entre cómics y ciencia ficción y es un puchero de ni siquiera vaquero. Es que mezclaron el puchero con el potaje. Algo así, y con frijol con puerco. En ese sentido, yo te soy honesto, es la primera vez que lanzo una opinión, no me interesa ni siquiera el tema. Yo estoy muy preocupado en mis proyectos, por eso trabajo sobre proyectos, pero porque mi preocupación principal es poner a Yucatán a un nivel internacional, que lo que yo haga pueda despertar en el público extranjero, en las latitudes donde yo lo muestre, lo que vale Yucatán. Quizás más adelante tengamos mejores tiempos para la pintura de Yucatán. Bueno. Ya nos vamos. Il mezzo del cammino di nostra vita. C'est fini le questions parce que l'émission est finie. The time is over. Sciuppi, zocchi, se acabó. Grazie tanti. Grazie tanti, pero danke schön. Danke schön. No, pero yo digo danke schön, te voy a decir por qué. Porque danke schön es el alemán. Es el idioma, se volvió el idioma de la sabiduría y de la filosofía, que lo tenía el griego, desde luego. El latín es para hablar del Dios y el del derecho. El inglés es el idioma comercial, pero también es el idioma de la poesía. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Y de la narrativa. Ich will eine Kaffee bitte haben. Pero Dankeschön quiere decir gracias muy bonitas. Así es. Eso es una expresión, a pesar de lo rudo del alemán, cautivadora. Te doy, no muchas gracias, gracias muy bonitas. Gracias te doy a ti, Gonzalo, por toda esta maravillosa mañana de plática. No, a ti, gracias, José Luis, habernos aceptado. Tienes mucho trabajo, muchísimo trabajo, muchos compromisos internacionales que resolver.